Bueno, regresamos de nuestra pausa musical y comercial. Estamos hoy, 4 de enero, junto a Daniel de la Hoz y que les habla Marcelo González en Vamos Somos Chilenos. En la primera parte le contamos a los auditores que se están integrando al programa hasta ahora que estuvimos conversando sobre seguridad, que es el tema que claramente se ha llevado la agenda durante el 2022 y probablemente también se la va a llevar el 2023, pero poniendo principal énfasis en lo ocurrido la semana pasada cuando el presidente Gabriel Boric indulta a 12 personas vinculadas al estallido social, además del exfrentista Mate Luna. Así que estamos conversando con Daniel y me gustaría, Daniel, agregar otro elemento respecto a lo que ya hemos conversado, respecto a este fracaso en el acuerdo nacional de seguridad, un poco en el contexto en el que estamos viviendo seguridad, porque la oposición terminó un poco esta luna de miel que tuvo el año pasado en torno a ser críticos con el gobierno y ya se apuntan las primeras acusaciones constitucionales. Me gustaría primero que tú nos cuentes un poco como abogado también a qué es una acusación constitucional y luego pasar un poco a conversar sobre cómo ves tú estas acusaciones, porque ya se ha presentado una acusación a Giorgio Jackson y se está hablando de la acusación a la ministra de Justicia Molina. Entonces, me gustaría primero partir ahí para que nuestros auditores también se suban a esta conversación. Claro, en realidad la acusación constitucional es una facultad que tiene, digamos, la Cámara de Diputados para hacer presente que tal autoridad no está haciendo bien su trabajo conforme a lo que establece la Constitución y las leyes. Nuestros artículos 6 y 7 de la Constitución establecen muy claro cuál es el Estado de Derecho y cuál es el límite que tiene el poder, el Estado, respecto a el ejercer sus funciones como autoridad. Entonces, cuando la autoridad empieza a salirse de este camino, indudablemente que la Cámara de Diputados puede, digamos, acusarlos constitucionalmente, de tal manera de que ya sea que el presidente lo retire del gobierno o a través de la sentencia que se dicte, digamos, el juicio político, decida, digamos, que esa autoridad ya no está en condiciones de seguir en sus funciones por haber transgredido gravemente, digamos, sus deberes constitucionales. Ahora, respecto de la Constitución, indudablemente que hay que ver ahí cómo están las fuerzas, si están los votos, etcétera. Yo creo que antes de poner la Constitución, la acusación constitucional, indudablemente que los parlamentarios hacen un sondeo de ver cuál es el futuro de esa acusación constitucional. Yo creo que están en esa etapa, pero también por ahí escuché la noticia de que la Constitución de todas maneras iba, así que vamos a esperar en los próximos días qué es lo que pasa. A eso debemos agregar que también está el asunto de que todavía no tenemos fiscal nacional. Entonces, es otro, digamos, otro pelo que hay que echarle a la sopa, en que el gobierno no ha sido capaz de proponer una persona que tenga el consenso con el Senado. Sí, bueno, hago una corrección, me dije la ministra Molina, pero es la ministra Ríos, Marcela Ríos, que es la ministra de Justicia. Y claro, como bien señalas tú, estos acusaciones constitucionales que fueron abusadas, o sea, este instrumento fue totalmente manoseado y abusado durante el gobierno anterior, si no me equivoco, se hicieron 14 acusaciones constitucionales, incluso se acusó al ministro de Educación por querer mandar a los niños de vuelta al colegio, eh, en una cosa que, bueno, hoy estamos viendo también el terremoto educacional que se ha generado, las brechas educacionales que se están generando también porque los niños no fueron a clase, o sea, evidentemente hubo también un abuso innecesario del instrumento, pero un instrumento que está, que se puede ocupar, el gobierno, o mejor dicho, la oposición hoy está empezando a ocupar esta herramienta, el Partido Republicano hizo lo suyo con la acusación constitucional a Giorgio Jackson. De hecho ya se compuso esta comisión que tiene que evaluarlo, y para los auditores que nos están escuchando les comento que van a ser tres oposición, las personas que van a estar, y dos oficialistas. Entre esos destaca obviamente Carol Cariola del Partido Comunista como parte de la comisión, va a estar Joaquín Lavín, hijo, como parte de la oposición, así que esa acusación ya está en curso, y la acusación que todavía no ingresa, pero que por lo menos Jorge Alessandri del partido de la UDI ha señalado que desde la bancada de la UDI sí se va a ingresar, es esta acusación hacia la ministra Ríos.
Esto obviamente no significa que terminen siendo destituidos, pero es una posibilidad que es un poco la consecuencia, además de no poder ejercer cargos públicos, como lo ocurrió a Yanna Proboste en algún momento, y luego a Harald Beyer, que entiendo que todavía está con esa sanción. Dicho eso, de todas maneras es interesante porque bueno, la situación país nos lleva a pensar de que los ánimos y las energías deberían estar puestas en cómo resolvemos el problema de seguridad, cómo resolvemos el problema del fiscal nacional, por ejemplo, que en realidad es un problema político, digamos, y bien lo señalas tú, finalmente el gobierno no ha sido capaz de generar o de proponer un candidato que genere consenso, y entre otras cosas eso ha ocurrido porque ha sido el mismo gobierno el que se ha empecinado en buscar una candidata mujer y además solamente una candidata mujer. O sea, no se ha preocupado mucho del problema de fondo y se ha preocupado más de poder cumplir con esta paridad de género y tratar de generar este hito histórico de que sea una primera mujer la fiscal nacional. Y eso obviamente es preocupante porque también te habla y te señala de las prioridades del gobierno, dónde están. O sea, uno pensaría que las prioridades están en cómo combatir el narcotráfico que se ha ido impregnando en la sociedad chilena o se ha ido metiendo en muchas poblaciones, en parte también producto del problema de la seguridad y de cómo el Estado no está cumpliendo con su labor de orden público y de seguridad, y cómo también grupos armados han ido sofisticando su arsenal, como bien lo señaló Daniel también en la primera parte. Entonces tenemos un problema importante en la medular de la seguridad y de la fiscalía, y el gobierno pareciera estar más preocupado de cumplir con las cuotas o de cumplir con este hito histórico de la paridad. No sé cómo lo ves tú, Daniel. Bueno, indudablemente que esa es otra muestra más de la incompetencia y la incapacidad, no solo del presidente de la República, sino que también de toda la gente que lo acompaña. Los puestos que se deben ocupar en el Estado y que él debe designar a las mejores personas, independientes si son hombres o mujeres, porque tanto hombres como mujeres hay personas que son muy capaces. Por ejemplo, como colocó como ministra de Justicia a una señora que no es abogado y creo que es psicóloga. Entonces, indudablemente que de la parte jurídica no tiene idea. Y eso indudablemente lleva a que las cosas se hagan mal. El, el ministro de Justicia de Bachelet, que se negó a firmar este indulto, fue don Jaime Campos, si no me equivoco. Él tenía claro de que en realidad no iba a firmar ese indulto porque estaba contraviniendo lo que era la Constitución y lo que era la ley. En cambio, esta señora, sin tener idea y sin conocer el sistema jurídico y lo que es la jurisdicción, indudablemente firmó el decreto y por eso es que está siendo acusada constitucionalmente, porque en realidad lo hizo mal. Ahora, respecto de la tranquilidad de la población, es lo que nos interesa, y respecto de la paridad, el presidente lo que tiene que hacer es elegir a las mejores personas, a las personas que tengan las mejores competencias, y no andar preocupado que haya igualdad de hombres y mujeres, porque eso lleva a que se coloquen personas que no tienen las competencias necesarias para hacer un trabajo eficiente en la sociedad. Porque ese trabajo y ese asunto es con plata de todos los chilenos, eso es lo que más preocupa, porque es un despilfarro de recursos que se van a la basura habiendo tantas necesidades de la gente. Entonces, yo creo que el presidente se debería preocupar más de las competencias de las personas que si hay paridad o no hay paridad. Esta cuestión de la paridad es un invento que hicieron para darle posibilidad a los incapaces, tanto por el sector de hombres o por mujeres, porque en realidad las personas que son capaces no necesitan que nadie las ayude. Por sus propios méritos pueden llegar a lograr sus objetivos y no es necesario que estén haciendo, digamos, este asunto, digamos, meterle la mano a la urna para poder lograr, digamos, llegar a ciertos puestos. Entonces yo creo que el presidente está equivocado. El presidente, volviendo al fiscal nacional, tiene que proponer una persona que le dé seguridad al Senado y que le dé seguridad a la población y que sea de consenso de todas las personas y no buscar colocar, digamos, a sus amigos en la fiscalía. Daniel, y llevándote a un tema un poco más local, la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, producto obviamente también de la seguridad, seguimos conversando de seguridad, ha generado una propuesta que es crear una policía del turismo. Esta propuesta obviamente es innovadora en el país, pero no a nivel mundial, porque ya conocemos que hay policía de turismo en México, en República Dominicana, en Colombia, por ejemplo,
Y la idea de esta Cámara es tratar de, bueno, obviamente hacerse cargo del problema de seguridad, sobre todo, bueno, en una región donde el turismo es importante, donde se espera también que este 2023 llegue una importante población extranjera y también personas desde otras regiones acá. Y lo que ellos han señalado, entre otras cosas, es que abre comillas, permita garantizar la seguridad de los diversos sectores turísticos de la región, concentrándose no solo en labores de vigilancia, sino que también en ser un apoyo para los turistas que presenten problemas. ¿Cómo ves tú esta propuesta? ¿Crees que es compatible? ¿Esto debería financiarse con fondos públicos? ¿Cómo tú también ves esta idea de crear esta policía del turismo? Pensando también en una región que se ha visto golpeada duramente con la cesantía y para qué recordarlo con este fallido fuegos artificiales que no se generaron también. O sea, es importante también meter recursos a una ciudad o una región que vive el turismo y que se ha visto golpeada. Sí, mira, en realidad yo creo que es una buena idea de la Cámara de Comercio, pero antes de colocar esta policía de turismo, para que digamos, el turista aquí en el área de Valparaíso y Viña del Mar esté más confortable, lo primero que hay que hacer es limpiar el basural que tenemos, pues. Si no limpiamos la basura, no sacamos los rayados, no sacamos la caca de perro, no sacamos el comercio ambulante que está plenamente copado por inmigrantes, ¿no es cierto? Que en realidad da miedo pasar por esos sectores donde está lleno de puestos que ocupan toda la acera. Yo creo que esa es la primera cosa que hay que hacer. Una vez que tengamos limpia la casa, que sea una casa acogedora, digamos, que las calles estén limpias, no hayan rayado en las paredes, no estemos llenos de comercio ambulante. Yo creo que ahí podríamos ya empezar a funcionar con una policía de turismo, de tal manera de ser un colaborador de las personas que vienen a visitar nuestro país. Yo comentaba en los programas anteriores, una vez que llegué a Montevideo, al puerto de Montevideo en un crucero, había gente que estaba preocupada de los turistas. Entonces uno iba a cruzar la calle a la salida del puerto y venía esta persona y hacía parar el tránsito para que los turistas que venían saliendo del crucero pudieran cruzar la calle. Estaban atentos a dar información, a apoyar, a dar indicaciones ciertas respecto de a qué lugares concurrir, cuáles eran los mejores lugares gastronómicos. Tú sabes que también en Uruguay, Montevideo, está el asunto de la industria del cuero, donde ir a comprar las casacas de cuero, etcétera. Y era un apoyo bastante importante hacia el turismo, cosa que aquí podríamos hacer en Valparaíso, pero tal como te digo, una vez que la ciudad esté limpia, porque hoy en día es un basural y da miedo transitar por la calle Condel, da miedo andar por el asunto de la Plaza Sotomayor, porque anda una cantidad de vendedores ambulantes que nadie sabe, digamos, qué intenciones tienen. Entonces yo creo que partiría por eso. Primero, hacer una limpieza del basural que tenemos en Valparaíso. Sí, bien interesante. Bueno, le comentamos a los auditores que nos están escuchando hasta ahora, aquí en Radio Portales, Vamos, Somos Chilenos. Estamos junto a Daniel Laos, junto a Marcelo González, conversando sobre seguridad, sobre esta idea de los policías del turismo que ha propuesto la Cámara del Comercio Regional de Valparaíso, y en el cual su presidente, José Pacomio, ha señalado que podría ser una buena idea para poder no solamente generar vigilancia en espacios turísticos donde hay grandes aglomeraciones, sino que además que puedan colaborar con los turistas y que puedan también ser un aporte en términos de logística y apoyo. Y lo que señala Daniel tú es súper importante porque, de hecho, si uno revisa estudios, hay un estudio que hace poco sacó la Fundación Piensa, con apoyo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Viña del Mar, donde se habla que, bueno, no solamente tenemos todo este tema de basural, tenemos todo esto de suciedad, de seguridad, sino que además tenemos muchos, digamos, como casi cementerios dentro de la ciudad, llena de locales cerrados. De hecho, se habla, según el estudio que hace esta fundación, de que de los 2.195 locales comerciales instalados en el Plan de Valparaíso, un 13% bajó sus cortinas de forma definitiva después del estallido social y producto de la creciente delincuencia. Y uno, digamos, yo trabajo acá en el reloj Turri, me toca caminar todos los días por ahí por Cochrane, me toca caminar por calle Condel, camino hacia Plaza Victoria y uno ve que estamos llenos de locales con cortinas cerradas, muchos carteles de se vende, se arrienda, y por supuesto ahí también hay un empeoramiento de la calidad de vida de las personas porque es evidente que hay una pérdida de servicio, o sea, hay menos locales donde comprar, ¿para qué decir las horas de atención? Es decir, uno después de las 7 de la tarde incluso cuesta pillar locales abiertos, entonces
Es verdad que hay que mejorar la seguridad por una parte, pero esto tiene que ir complementado con un plan bueno, que permita también mayor higiene en la ciudad, donde también permita una reactivación real de la economía. Y lamentablemente parece ser que no lo vemos en el alcalde o no es parte de las prioridades de este alcalde, que además se gasta, no sé, 40 millones de pesos en luces que además no se venden en ninguna parte, y que terminan siendo todo un fiasco en una celebración que ya terminó siendo un fiasco total, digamos. Mm. Claro, y con un despilfarro de recursos tremendo. Entonces eso es lo que va más lata. Y lo que más preocupa es que el alcalde no reconoce, él estima que la ciudad de Valparaíso está bonita, está impecable, está limpia, pero no es la verdad. En realidad, si tal como tú dices, uno pasea por la calle Cochrane, Condel, etcétera, es un asco ver cómo está de sucio, asqueroso, ¿no? En realidad, bueno, y bueno, en realidad está más allá, mucho hemos dicho sobre, digamos, la incapacidad, la incompetencia del alcalde, que su única preocupación es el asunto político y no es la municipalidad y la gente que depende de esta municipalidad. Se gastó cerca de 960 millones de pesos en espectáculos, digamos, y no se invirtieron recursos, digamos, en poder mejorar lo que es la ciudad, hacerla más bonita, más confortable, más acogedora, cosa que el turista pueda venir contento a la ciudad a gozar de su gastronomía, a gozar de su paisaje, a gozar de los cerros, que son bien típicos aquí en el área de Valparaíso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la gente que tenemos. Ahora, también por otro lado, tenemos a gente digamos, que no tiene conciencia, que uno pinta una pared, la deja bonita, y al día siguiente viene gente y la raya y la deja toda igual. Entonces, mientras no mejoremos la educación y nos preocupemos de las personas que realmente necesitan ser instruidas y enseñarles a decir que en realidad destruir el bien común no tiene no tiene ninguna beneficio para nadie, solamente es un perjuicio para toda la gente que vive en los sectores. Interesante ese punto porque de hecho o sea, si uno hacía el ejercicio de salir el 1 de enero por las calles de Valparaíso, Viña, uno se encontraba con un montón de suciedad, botellas por todas partes, bueno, el olor a orina que ya está impregnado en algunas partes, pero también hay una cosa que señalas tú claro, uno de repente achaca mucha responsabilidad en las autoridades, pero también hay una responsabilidad individual de cuánto nosotros estamos cuidando la ciudad y cuánto nos preocupamos también por la limpieza, por el cuidado de nuestros espacios comunes. Y parece ser que hace rato como que se perdió un poco eso. O sea, uno ve monumentos rayados, el mismo edificio Reloj Turri donde señalo que trabajo terminó todo rayado después del 1 de enero. Entonces estamos hablando de un monumento nacional, de una cosa que uno lo Mm. ve, digamos, que uno cuando sale de la oficina y camina, siempre hay gente sacándole fotos. Entonces, creo que también si nosotros como ciudadanos no cuidamos nuestros espacios, bueno, es difícil que la autoridad que tiene otros intereses, que está más preocupado muchas veces de instalar al amigo, al primo, al hermano en algún cargo y de ver cómo se pueden enriquecer, difícilmente van a ser ellos los que se preocupen de la limpieza de nuestra casa. Así que también ahí hay un llamado que hay que hacerle a nuestros auditores, que yo sé que muchos de los que nos están escuchando lo hacen y se preocupan, y además no solamente se preocupan de su entorno, sino que además de tratar de ayudar al resto, pero también siempre es bueno recordarle a la gente que hay que preocuparse también de reciclar y bueno, de limpiar las calles. No sé cómo lo ves tú, Daniel. Sí, eso yo creo que hay mucha gente de bien que lo hace, limpia su sector, asea, etcétera, etcétera. Pero resulta que viene y pasa un flaite, como le dicen los lolos, que va tomándose una cerveza y agarra el tarro y lo bota ahí mismo. Entonces uno dice, la otra vez, hace una semana atrás, me encontré aquí en la calle 14 Norte o 13 Norte, una persona que estaba haciendo un rayado en una pared, eran dos personas que estaban rayando la pared, y etcétera. Y les pregunté, ¿por qué están rayando la pared? No, es que nosotros estamos protestando porque no hay trabajo, cuánta cuestión, etcétera. Sí, pero dije, pero ¿y qué sacan con rayar la pared? Pues en realidad, no, porque hay que pintarla, gastar plata. En realidad me retaron y hasta con un tono amenazante me dijeron que me retirara etcétera. Entonces, indudablemente que ante esa actitud lo mejor era retirarse, porque seguramente podría recibir hasta una puñalada por meterme en cosas que según ellos a mí no me interesaba. Entonces, si no cambiamos esa mentalidad de la gente joven, de toda esta gente que en realidad anda por las calles eh, destilando resentimiento,
no creemos, cuesta, digamos, cuesta hacerlos cambiar de parecer. Entonces, por eso está la importancia de que mejore la economía, porque en la medida que yo tenga una mejor economía y una economía más sana, yo puedo dar trabajo. Si la única cosa que podría mejorar esto es el trabajo, dar trabajo a la gente y que no haya gente desempleada. Entonces también volvemos a lo mismo, o sea, este es un circuito cerrado que mientras el gobierno no se preocupe de la seguridad y no se preocupe de la economía, en realidad no estamos bien. Acuérdate que ahora a partir del 1 de enero partió el pago del IVA en los servicios. ¿Ah? Entonces, eso va a encarecer más el asunto y va a llevar a que más empresas y más empresas de servicio cierren sus puertas porque no van a estar en condiciones de soportar esta carga tributaria. Sí. Bueno, y ya para ir terminando, de repente esto no cuesta tanto para el gobierno. O sea, hay un montón de estudios que salen todos los días, la encuesta CADEM, hoy día salió la encuesta CEP también de Centro de Estudios Públicos que muestran cuáles son las preocupaciones de las personas. ¿Para qué decir seguridad? De hecho, uno ve que subió en un 10% respecto a la última encuesta. El 60% de los encuestados están preocupados por la delincuencia, están preocupados por bueno, obviamente por el narcotráfico, un 25%, estamos viendo preocupaciones por la economía, como bien señala Daniel. Entonces, de repente el gobierno tiene que dejar de mirarse simplemente entre ellos, estar preocupado de marcar hitos históricos, no sé, metiendo mujeres para ser las primeras en los cargos, o preocupado de indultar delincuentes, y empezar a preocuparse realmente de los temas que a la ciudadanía le interesan. Y bueno, ahí está delincuencia, sin duda, uno de los primeros temas que más importan, pobreza, temas económicos también están ahí dentro de los más importantes, la salud, pensiones, etcétera. Así que creo que, bueno, eso es un poco, de repente el gobierno debería salir un poco de dejar de mirarse un poco el ombligo y empezar a mirar también a la ciudadanía que tanto dicen representar. No sé si tú, Daniel, quieres terminar con algún comentario antes de irnos. No, claro, bueno, completamente con lo que tú expones, en realidad la gente está preocupada de la delincuencia, de la seguridad, y por otro lado tenemos a nuestro presidente dejando libre a los delincuentes, y más aún, circula en las redes sociales una de las personas que dejó libre, que en realidad ni siquiera está arrepentido, sino que reivindica y dice que va a seguir en la lucha porque ellos aquí existen. Entonces, esa es la gente que está dejando libre, cuando normalmente los indultos normalmente obedecen más bien a razones unitarias, y es un resabio muy antiguo de lo que era la monarquía, ¿no es cierto? Creo que hay un grupo parlamentario que están presentando una modificación a la Constitución de tal manera de que se elimine esta facultad que tiene el presidente de indultar. ¿Ah? Eh, bueno, y decirle al presidente que no deje suelto a más delincuentes, que haga lo contrario, que meta preso a los delincuentes, los meta a la cárcel, no por unos 4, 5, 6 años, los meta preso, digamos, por unos 20, 25 años, porque nos aseguramos que por lo menos ese delincuente de 25 años no va a estar delinquiendo en las calles. Claro. Bueno, eso al final del día es parte de lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, tratar de, Claro. de mejorar. Así que, bueno, con esas palabras, Daniel, nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles, nos despedimos también de nuestros auditores, agradecemos como siempre su preferencia y como les comentamos, durante el mes de enero vamos a estar acompañándolos nosotros en este programa. Aprovechando de descansar, Neil y el grupo que hacen estas sesiones los días miércoles, aprovechando de vacaciones, así que también les mandamos un fuerte saludo para ellos y nos estamos viendo el próximo miércoles, Daniel, que estés muy bien. Listo, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes y que tengamos un buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao.